Hola, me llamo José Pablo González de Aguilar. Bienvenidos a esta presentación que lleva por título Caracterización hidrogeológica preliminar de la formación Areniscas del Aljibe, Complejo de los Flix del Campo de Gibraltar, Parque Natural de los Alcornocales, sur de España. Con ella, pretendo dar a conocer los primeros resultados obtenidos en el marco de la tesis doctoral que estoy desarrollando en la Universidad de Málaga bajo la dirección de los profesores Juan Antonio Barberá y Bartolomé Andreo. En esta primera fotografía se pueden ver las areniscas del Aljibe en España, al fondo las montañas del norte de Marruecos y entre ambas el estrecho de Gibraltar, que une el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. Tradicionalmente se ha considerado a las unidades tipo Flix con escaso interés hidrogeológico, debido a su baja permeabilidad. Por ese motivo, los antecedentes al respecto son muy escasos. Este hecho, junto con que la formación objeto de estudio se encuentra en un espacio natural protegido de gran valor medioambiental, justifican la presente investigación. En esta presentación comenzaré abordando los principales objetivos que se plantearon al principio. Después haré una descripción del área de estudio. Continuaré exponiendo la metodología seguida en esta investigación. A continuación presentaré los principales resultados y sus respectivas interpretaciones y por último indicaré las conclusiones obtenidas. La principal meta de la investigación hasta este punto ha sido llevar a cabo una caracterización preliminar de la hidrogeología de la formación arenisca del Aljibe, identificando los posibles flujos subterráneos, analizando la descarga natural de agua subterránea, tratando de explicar las variaciones espaciales de las características hidrogeológicas y, por último, determinando los parámetros físico-químicos y la composición de las aguas subterráneas. La zona de estudio se encuentra en el sur de España. El Parque Natural de los Alcornocales abarca una extensión de unos 1.736 km² entre las provincias de Cádiz y Málaga. Limita al noreste por la Sierra de Grazalema y al sur por el Estrecho de Gibraltar. Presenta un relieve alomado con sierras que superan los 800 metros de altitud en el sector sur, entre Tarifa y Algeciras, en el sector noreste, la Sierra de los Pinos, y en el sector noroeste, en la Sierra del Aljibe, en la que además se encuentra el vértice más alto, el Pico Aljibe, con 1.091 metros sobre el nivel del mar. La superficie del parque está ampliamente cubierta por bosques de alcornoques de los que se obtiene corcho. Esta divisoria hidrográfica separa dos mitades. Por un lado, la demarcación hidrográfica de las cuencas mediterráneas andaluzas y por el otro lado, la demarcación hidrográfica del Guadalete y del Barbate. El clima de la región es de tipo mediterráneo, con marcada influencia de frentes atlánticos que descargan precipitaciones de hasta 1.500 milímetros al año en los relieves más sobresalientes, lo cual lo constituye una de las zonas más húmedas del sur de España. Un aspecto a destacar es la presencia frecuente, un gran número de días al año, de nieblas en las cumbres, especialmente en las más cercanas al estrecho de Gibraltar, a la costa. Esto contribuye a mantener la humedad del agua en el suelo, lo cual ha permitido la existencia de bosques subtropicales de laurisilva, que ahora por ejemplo se pueden encontrar en zonas como las Azores o las Islas Canarias. Son relictos que sobrevivieron a la última glaciación. Como se puede comprobar, la zona es muy extensa, tiene unos 70 kilómetros de norte a sur, y por ello se decidió llevar a cabo un estudio pormenorizado en dos cuencas piloto que detallaré a continuación, más adelante. Una se encuentra en la Sierra del Aljibe, en el sector noroeste, y otra en el sector sur, en las sierras entre Tarifa y Algeciras. La formación arenisca del Aljibe pertenece a lo que se conoce como flix numídico o unidad del Aljibe. Este aflora en el sur de España, en gran parte de la costa norafricana y en Italia. Se compone de la serie de base, que se trata de lutitas con algunas turbiditas calcáreas que van desde el Cretácico superior hasta el Oligoceno, y por encima la propia formación arenisca del Aljibe, que son unos 1.000 metros de areniscas con algunas intercalaciones de arcillas. Esta formación está datada en Aquitaniense y se depositó en abanicos submarinos profundos por debajo del nivel de compensación de los carbonatos. Las areniscas son cuarciarenitas con más de un 90% de granos de cuarzo redondeados, con estratos que por amalgamación de turbiditas llegan a sobrepasar los 10 metros de espesor. Algunos, como los de esta imagen, se encuentran intensamente fracturados. Nos encontramos dentro de la cordillera Bética, afectada por la orogenia alpina, en la convergencia entre África y Eurasia.
El flysch numídico forma un complejo alóctono discordante por encima del resto de unidades geológicas y deformado por cinturones de pliegues y cabalgamientos, algunos de los cuales se prolongan más de 30 kilómetros. La serie de base actúa como nivel de despegue de los cabalgamientos. La primera de las zonas pilotos se halla en la Sierra del Aljibe, concretamente en la cuenca homónima, con unas 524 hectáreas de superficie. En esta comarca, a las gargantas o valles estrechos se los denomina canutos, por lo tanto este sería el canuto del Aljibe. Se trata de un área orientada hacia el norte, preferentemente hacia la umbría, con una cobertura arbolada con gran producción de hojarasca. El mapa geológico nos muestra que los afloramientos de la formación arenisca del Aljibe, en amarillo, se encuentran presentes preferentemente en las zonas más altas o de mayor pendiente, mientras que las zonas más bajas son tapizadas por depósitos de ladera recientes. En estos últimos es frecuente encontrar antiguos deslizamientos que aquí se denominan bujeos. Son una masa removida de arcillas que involucran bloques heterométricos de areniscas, al pie de los cuales podemos encontrar a veces pequeños rezumes. Este sería el aspecto típico de uno de los manantiales que podemos encontrar en esta zona, la cual se encuentra a unos 30 kilómetros de distancia de la costa. La segunda cuenca experimental se halla en el sector sur, entre Tarifa y Algeciras. Viene definida aproximadamente por la mitad de cabecera del río Guadalmesí y la Sierra del Bujeo, con unas 943 hectáreas. Esta cuenca se diferencia del Canuto del Aljibe porque la orientación de sus laderas es preferentemente hacia el sur, hacia la Solana. La cobertura es de tipo arbustivo y en ella podemos ver perfectamente los afloramientos de los estratos de areniscas del Aljibe. La costa se encuentra a menos de 4 kilómetros de distancia y hay actividad ganadera. Si me centro ahora en la ladera sur de la Sierra del Bujeo, pensamos que la serie estratigráfica se encuentra invertida, buzando unos 50 grados hacia el noroeste. En ella encontramos unos 18 manantiales captados por la empresa municipal de agua de Algeciras. Esta sería una imagen del exterior de una de esas captaciones y esta es una fotografía del interior de una de ellas. Al fondo podemos ver directamente el banco de areniscas fracturado del que emana un pequeño caudal. En conjunto, estos 18 manantiales aportan unos 10 litros por segundo. La metodología que se ha seguido en esta investigación ha sido el llevar a cabo trabajo de campo con salidas para el reconocimiento geológico, estructural y geomorfológico. Se ha recopilado un inventario de puntos de agua, se han medido parámetros físico-químicos como la conductividad eléctrica, la temperatura, el pH, el potencial de óxido de reducción y la concentración de oxígeno disuelto en agua. Se han tomado muestras de agua y se han realizado aforos de caudal con micromolinete y aforos químicos. Posteriormente, estas muestras de agua eran llevadas al laboratorio que tiene el Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga, en el cual se han llevado a cabo análisis de elementos mayoritarios y minoritarios por cromatografía iónica, se han determinado los elementos traza por ICP masas y se han llevado a cabo análisis de los isótopos estables del agua, oxígeno 18 y deuterio. El trabajo de gabinete ha consistido en la revisión de antecedentes, la recopilación de cartografía digital, se ha obtenido la red de drenaje a partir de un modelo digital de elevaciones de 5 metros de resolución y se han procesado y analizado los resultados. Las primeras salidas de campo consistieron en algo así como una exploración hidrogeológica en la que nos apoyamos del conocimiento de los agentes de medio ambiente del parque y de la red de drenaje para tratar de buscar en primavera por qué cauces fluía agua superficialmente para irlo siguiendo curso arriba, tratando de buscar dónde se encontraban esos puntos de descarga de aguas subterráneas que eran los responsables de mantener la escorrentía superficial. Nos dimos cuenta de que escaseaban esos puntos de agua en el sector noreste, en la Sierra de los Pinos, cosa que contrastaba claramente con el sector noroeste, la Sierra del Aljibe, y el sector sur, razón por la cual fueron seleccionadas como cuencas piloto por su potencial hidrogeológico. Pensamos que estas diferencias
podrían deberse a la estructura geológica particular de la Sierra de los Pinos y menor grado de fracturación. La característica de la formación areniscas del aljibe es que la descarga de aguas subterráneas se reparte entre varias surgencias que habitualmente son de bajo caudal. Estamos hablando de menos de 2 litros por segundo. Podemos encontrar, por un lado, manantiales permanentes que se encuentran en el mismo lugar y con caudal de manera ininterrumpida a lo largo de todo el año, y manantiales temporales, los cuales van migrando de posición en el cauce y funcionan solo en aguas altas. Un ejemplo es el nacimiento del río Guadalmesí, que se encuentra en este lugar, en los llanos de Juncal, en aguas altas. Y a medida que deja de llover y el macizo rocoso se va desaturando, la posición del manantial va migrando hacia abajo en el cauce hasta terminar más o menos aquí, en aguas bajas, a unos 750 metros más hacia el sur y unos 50 metros por debajo de la cota original. Se interpreta todo esto como la posible existencia de flujos hipodérmicos o someros a través de zonas más alteradas o fracturadas. Las mediciones de parámetros físico-químicos resaltaron que las aguas subterráneas de la formación areniscas del aljibe son de baja mineralización, con conductividades eléctricas que varían entre 40 y 100 microsiemens por centímetro, una temperatura que oscila entre 9 y 18 grados centígrados, y ambos parámetros están inversamente relacionados con la altitud. Esto se interpreta como un mayor tiempo de residencia en el subsuelo en los manantiales que se encuentran a cotas más bajas. Otra característica muy peculiar es que se trata de aguas ácidas, con un pH que va desde 6 hasta incluso cercano a 4. Esto se encuentra en un rango aún menor que el de la propia lluvia, que suele ser entre 5,5 y 6,5. A esto le sumamos bajas concentraciones de oxígeno disuelto, unos 4 a 7 miligramos por litro. Como se comentó al principio, estas rocas en origen se depositaron por debajo del nivel de compensación de los carbonatos, por lo tanto no presentan este tipo de minerales. Además, debemos pensar en qué papel juega el suelo y la meteorización de los silicatos en todos estos parámetros físico-químicos. Sin entrar muy en profundidad, quiero mostrar cómo es la respuesta típica de los manantiales asociados a la formación arenisca del aljibe. A la izquierda muestro las series temporales de las respuestas de parámetros físico-químicos ante la precipitación que ocurrió en la primavera de 2022, en la que se acumularon unos 656 milímetros en una estación meteorológica que se encuentra en las sierras del sur, entre Tarifa y Algeciras. Y si nos centramos en uno de estos eventos de principios de abril, sería el gráfico de la derecha, en el que en un día se acumularon unos 114 milímetros, la respuesta típica del manantial fue la de un aumento brusco de la conductividad eléctrica, acompañado de una disminución del pH, es decir, hacia más ácido, pero que simplemente podría deberse a que sincrónicamente hubo un enfriamiento del agua subterránea. Como sabemos, el pH se ve afectado por los cambios de temperatura. Si nos fijamos primero en el diagrama de Piper de la izquierda, en el que se representan todas las muestras, tanto las de aguas subterráneas como las de escorrentía superficial y lluvia, lo que quiero resaltar es que presentan facies hidroquímicas muy similares, lo cual lleva a interpretar a que el suelo o las rocas modifican poco esta señal hidroquímica desde la lluvia. Es decir, hay una baja solubilidad de los minerales. Tenemos igualmente una baja proporción de magnesio en los cationes y una baja proporción de sulfato en los aniones. Y si ahora nos fijamos en el gráfico de Piper de la derecha, en el que tenemos tan solo el subconjunto de muestras de agua subterránea, en el sector sur, representado con símbolos en rojo, presenta facies hidroquímicas cloruradas sódico-cálcicas, mientras que el sector noroeste de la Sierra del Aljibe presenta facies mixtas, cloruradas bicarbonatadas sódico-cálcicas. Pues bien, estas diferencias
entre los dos sectores se interpretan como un efecto de la distancia de la costa, es decir, de la influencia de los aerosoles marinos, que es más fuerte en la Sierra del Bujeo, en el sector sur, porque está más cerca de la costa. Estos aerosoles marinos están más concentrados, más cargados en cloruros. Y ahora con estos diagramas de Scholler-Bokhalov puedo reforzar lo que trataba de explicar en la diapositiva anterior, pero ahora con valores absolutos. La Sierra del Aljibe presenta valores más altos que la Sierra del Bujeo en cuanto a bicarbonatos, mientras que las sierras del sur tienen concentraciones más altas de cloruros y sodio y también de nitratos, que no llegan a ser muy altas, de hasta unos 5 miligramos por litro, pero que se podrían llegar a justificar por la presencia de actividad ganadera. En ambas, los valores de carbono orgánico total son bajos, menos de 0,4 o 0,5 miligramos por litro, pero son ligeramente superiores en la Sierra del Aljibe, donde recuerdo que la cobertura era arbolada y había mayor producción de hojarasca. Los análisis por ICP Masa mostraron que los principales metales presentes en las aguas subterráneas de la formación areniscas de Aljibe son el hierro, el aluminio y el bario. Y de hecho es muy patente la presencia de óxidos e hidróxidos de hierro impregnando las areniscas del aljibe, especialmente en las paredes de las diaclasas. Las mediciones de parámetros físico-químicos sitúan las muestras de aguas subterráneas de ambas zonas estudiadas en este diagrama de Purvé de EH versus pH en el límite entre los campos del hierro soluble e insoluble. Sin embargo, los valores de hierro en ambas zonas tampoco son excesivamente altos. Esto es algo que todavía estamos estudiando y está en desarrollo. Los resultados de los análisis de isótopos estables del agua encuadran las muestras de agua subterránea en el rango entre -8 y -4 de delta de oxígeno 18 y de -35 a -20 de deuterio para el periodo de muestreo entre abril de 2021 y septiembre de 2022. A la derecha muestro las líneas de regresión para en rojo las muestras de lluvia cogidas en el sector sur y en azul las muestras de lluvia cogidas en el sector noroeste. Además, resalto que estas se encuentran algo desviadas hacia valores más negativos de oxígeno 18 y más positivos de deuterio con respecto a la línea meteórica mundial. Por último, también quiero mostrar que esta línea discontinua en verde es la línea de regresión de las muestras tomadas en Gibraltar por el Organismo Internacional de la Energía Atómica entre el año 2000 y el 2017. Para resumir, pensamos haber alcanzado el objetivo inicial de haber caracterizado preliminarmente la hidrogeología y la formación arenisca del aljibe, ya que hemos identificado la posible existencia de flujos subterráneos de carácter local, recientes isomeros. Hemos visto que la descarga de agua subterránea se reparte entre varias surgencias de bajo caudal y estas se suelen agrupar en zonas de mayor altitud y por tanto mayor pluviometría, pero también en sectores con grandes pliegues y donde la fracturación es más intensa. Las aguas subterráneas de la formación arenisca de aljibe son de baja mineralización, de pH ácido y bajo oxígeno disuelto. El sector sur de la Sierra del Bujeo presenta mayores concentraciones de cloruros, sodio y nitratos que el sector noroeste, el canuto del aljibe, y estas leves diferencias se asocian con la distancia a la costa por la influencia de los aerosoles marinos, la mayor evapotranspiración por la orientación sur de la ladera de la Sierra del Bujeo y la actividad ganadera de esta zona. Como hemos visto, el flysch de la unidad del aljibe no es totalmente impermeable. Una pequeña proporción del agua de lluvia se infiltra y fluye por el subsuelo. Esta brota de nuevo en pequeños manantiales que son vitales para el medio ambiente y para el abastecimiento de pequeños núcleos de población de la comarca. Esta investigación prosigue con la instalación de una red de instrumentación con sensores de registro continuo
para analizar los cambios temporales en los parámetros físico-químicos y la hidrodinámica. Además, está previsto llevar a cabo análisis geoquímicos para ver las relaciones agua-suelo-roca. La financiación para esta investigación procede del proyecto Envic2Lab, que pretende crear un laboratorio virtual para el estudio del cambio climático en 3 espacios naturales protegidos de Andalucía, como son el Parque Natural de los Alcornocales, el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves y el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, a través de la investigación de 5 vectores del medio ambiente, como son el agua, el suelo, la ecología, la flora, la fauna, el aire, a través del polen, con fondos de la Unión Europea para la convocatoria LifeWatch ERIC, en el que participa la Universidad de Málaga y en este caso el Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga. Quiero dar las gracias al Grupo Español de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos por esta gran oportunidad de dar a conocer esta investigación, a mis compañeros del CEIUMA por toda la ayuda prestada, a los agentes del medio ambiente del parque, al profesor Agustín Martín Algarra por sus valiosos conocimientos transmitidos y a la Orden de San Juan de Dios para el acceso al Canuto del Aljibe, a Emalgesa por toda la ayuda en las captaciones de la Sierra del Bujeo y el río Guadalmesí, y por último y no menos importante a mi mujer, por todos los enormes sacrificios que hace para ayudarme y a ustedes por su atención. Gracias, hasta otra.